¿Y si te dijera que hay un poder escondido en el Salmo 23 que puede convertirse en un escudo espiritual sobre la vida de tus hijos? Un poder que no solo protege, sino que guía, restaura, consuela y abre caminos donde no los hay. ¿Y si te dijera que este salmo, que muchos conocen de memoria, es en realidad una llave profética cuando se ora con fe por quienes más amas? ¿Te atreverías a orar con esa autoridad hoy? A reclamar esas promesas con lágrimas, con esperanza, con confianza en que Dios puede hacer lo imposible por tus hijos. Muchos recitan el Salmo 23 como una oración de consuelo, pero pocos lo usan como una declaración de guerra espiritual a favor de su familia. En los próximos minutos te mostraré cómo cada verso de este salmo contiene una promesa específica que puedes aplicar directamente sobre tus hijos. Esta no será una simple reflexión, será un acto de intercesión. Un llamado del cielo para que los padres y madres de fe se levanten como pastores del corazón de sus hijos. ¿Sabías que muchas veces tus hijos se salvan de peligros que ni imaginan simplemente porque tú oras por ellos en secreto? ¿O que el clamor de una madre puede detener la obra del enemigo en la vida de un hijo rebelde? Hay un poder que se desata cuando un padre ora con la palabra, no desde el miedo, sino desde la confianza total en el Pastor eterno. En este vídeo vas a descubrir cómo cada línea del Salmo 23 puede ser usada como una oración profética, estratégica y poderosa por tus hijos. Vamos a caminar verso por verso, extrayendo de cada uno una promesa que puedes declarar desde hoy. Al hacerlo, algo se moverá en el mundo espiritual, porque cuando un padre clama por su hijo, el cielo se abre. Por eso, te invito ahora a comprometerte con esta oración de fe. Escribe en los comentarios esta frase que nos une en espíritu: paz en Cristo. Este será nuestro sello espiritual, nuestra contraseña de unidad en esta comunidad que busca a Dios con todo el corazón. Y si puedes, escribe también el nombre de tu hijo o hija en los comentarios, como una forma de intercesión. Este espacio es Tierra Santa, y cada nombre será presentado espiritualmente delante del buen pastor. También te animo a dar me gusta a este video, no solo como un gesto, sino como un acto de fe. Eso hará que este mensaje llegue a más padres que hoy necesitan orar por sus hijos. Tu clic puede ser el instrumento que Dios use para salvar una familia entera. Eres parte activa del reino. Suscribirte a este canal también es importante. Aquí no solo publicamos vídeos, sembramos palabra, consuelo y dirección del Espíritu. Para muchos, este canal es su iglesia, su refugio, su alimento diario. Al suscribirte, te unes a una comunidad que ora unida, que intercede unida y que cree en el poder de Dios. Y quédate hasta el final, porque el penúltimo mensaje del vídeo puede contener la clave profética para romper cadenas en la vida de tu hijo o hija. Este puede ser un momento que marque el inicio de un nuevo ciclo en tu familia. No interrumpas lo que el Espíritu quiere hacer. El estudio está a punto de comenzar. Toma tu Biblia, abre tu corazón y prepárate para descubrir cómo el Salmo 23 puede convertirse en la oración más poderosa por tus hijos. Comenzamos ahora. Este primer versículo del Salmo 23 no es solo una afirmación de confianza, es un decreto de identidad y de cobertura espiritual. Cuando decimos Jehová es mi pastor, estamos declarando que nuestros hijos no están solos en el mundo, que tienen una guía, un protector, un proveedor que va delante de ellos en cada etapa de su vida. Al orar este versículo por nuestros hijos, estamos cancelando toda etiqueta de abandono, de orfandad emocional, de confusión espiritual. Estamos proclamando que ellos pertenecen al rebaño del gran pastor, aunque todavía no lo entiendan, aunque se hayan alejado, aunque estén en rebeldía.
porque Dios no deja de ser su pastor solo porque se hayan desviado por un tiempo. Él sigue cuidando, sigue llamando, sigue esperando con brazos abiertos. Cuando decimos, nada me faltará, no hablamos solo de provisión material, hablamos de identidad, de propósito, de estabilidad emocional. Muchos jóvenes hoy caminan vacíos, con el alma quebrada, sin saber quiénes son. Viven buscando aprobación en redes sociales, en relaciones superficiales, en placeres pasajeros. Pero cuando tú, como madre o padre, oras este versículo por tu hijo, estás clamando al cielo para que el Señor sea su fuente, su suficiencia, su seguridad. Le estás diciendo al alma de tu hijo, no necesitas correr detrás de lo que el mundo te ofrece, porque en Cristo no te faltará nada. Esta oración no es pasiva, es un acto de autoridad espiritual. Es como marcar con el sello del cielo la frente de tus hijos y declarar, aunque el mundo los quiera moldear, ellos le pertenecen al pastor que no falla. Y aunque tú no siempre puedas estar presente para protegerlos, porque los hijos crecen, se van, toman decisiones, hay un pastor que va con ellos, su vara los guía, su presencia los sostiene, su voz, aunque muchas veces ignorada, sigue susurrando dirección y verdad. Es importante que ores este versículo cada día, pronunciando el nombre de tu hijo o hija con fe. Jehová es el pastor de nombre del Hijo, nada le faltará. Dilo incluso si no ves el fruto aún. Dilo aunque tu hijo esté lejos. Dilo aunque no quieras saber nada de Dios, porque la palabra liberada con fe no vuelve vacía. Está viva, activa, cortando cadenas invisibles y construyendo un camino de regreso. Recuerda algo poderoso. Un hijo puede resistir tus consejos, puede ignorar tus advertencias, puede cerrar sus oídos a tus palabras, pero nunca podrá huir de tus oraciones. Cuando tú clamas con fe al Pastor Eterno, Él se encarga de buscar a esa oveja, de llamarla, de sostenerla incluso cuando camina entre lobos. Así que no te rindas, no mires las circunstancias. Ora el Salmo 23 como una profecía diaria. Declara en voz alta, Jehová es el pastor de mis hijos, y en él no les faltará nada. Y cree que esta declaración está marcando su destino eterno. Cuando el salmista declara que el Señor lo hace descansar en lugares de delicados pastos, no está hablando simplemente de un descanso físico, sino de un reposo profundo del alma. En un mundo que exige rendimiento constante, que presiona a los jóvenes a compararse, a competir, a encajar, esta promesa es un refugio invisible, pero real. Dios puede darles a nuestros hijos un descanso que el mundo no puede ofrecerles. Muchos padres no entienden por qué sus hijos están ansiosos, irritables, inestables emocionalmente. Pero la verdad es que las generaciones actuales están expuestas a una sobrecarga de estímulos, expectativas y batallas internas que muchas veces no logran expresar con palabras. Y lo más peligroso, muchos ocultan su cansancio emocional detrás de sonrisas vacías o actitudes de indiferencia. Es aquí donde este versículo cobra vida. Al orar, Señor, haz descansar a mi hijo en pastos delicados. Estás pidiendo que el alma de tu hijo encuentre reposo en medio del caos. Estás clamando para que el buen pastor lo conduzca a un lugar de paz interior, sanidad emocional y alimento espiritual. Pastos delicados representa ese espacio donde el alma se nutre, donde las heridas invisibles comienzan a cicatrizar, donde la mente inquieta encuentra consuelo. ¿No es eso lo que más anhelamos para nuestros hijos? Que no solo vivan, sino que vivan en paz. Que no solo sobrevivan, sino que prosperen desde adentro hacia afuera. Al orar este verso, estás pidiéndole a Dios que lleve a tus hijos lejos del ruido,
de las amistades tóxicas, de las influencias destructivas, de los pensamientos confusos y los haga reposar en su presencia. Porque hay batallas que ellos no van a vencer con tu consejo, sino con su paz. Y esa paz no es la del mundo. Es la del pastor que conoce cada herida oculta. Quizás tú, como madre o padre, has intentado todo: hablar, corregir, abrazar, advertir, aconsejar. Pero ahora es el tiempo de interceder para que el Señor mismo conduzca a tu hijo al lugar del descanso profundo. Solo Él puede hacer que un joven que vive en tormenta empiece a experimentar calma por dentro. Y esa calma será su nueva fortaleza. Te invito a declarar esta oración con autoridad y fe. Señor, guía a mi hijo a pastos delicados. Hazle descansar en tu amor, en tu palabra, en tu presencia. Que su alma, aunque cansada, encuentre reposo en ti. No importa si ahora mismo está lejos de Dios. Él sabe cómo encontrar a las ovejas heridas. Él sabe cómo hablarles al corazón, incluso en sueños, incluso en momentos de soledad. Tú solo ora, ora con lágrimas, con esperanza, con perseverancia, porque cuando tú oras con fe, el buen pastor se levanta y va en busca de esa alma cansada. Recuerda, tus oraciones están construyendo un lugar de pastos delicados en el mundo espiritual. Tal vez tu hijo no lo vea todavía, pero ese campo ya está sembrado por la palabra. Y el día que él decida volver a Dios, ya habrá un lugar de descanso esperándolo, preparado por tus oraciones. En este verso encontramos una promesa que toca una de las áreas más vulnerables de nuestros hijos: su mente y su mundo emocional. El salmista dice que el Señor no solo lleva a lugares de descanso físico, sino que pastorea el alma junto a aguas de reposo. Este es un símbolo claro de calma interior, de claridad de pensamiento, de equilibrio emocional. Y hoy, más que nunca, esta oración se vuelve urgente para nuestros hijos. Vivimos en una generación marcada por la ansiedad, el estrés, la confusión mental, el miedo al futuro y la baja autoestima. Desde muy jóvenes, nuestros hijos enfrentan tormentas en su mente que nosotros, como padres, muchas veces no alcanzamos a ver ni comprender por completo. Ellos cargan silenciosamente pensamientos oscuros, luchas interiores, comparaciones constantes y muchas veces sentimientos de insuficiencia o soledad. Pero hay una promesa que debemos declarar con autoridad. El buen pastor tiene el poder de llevarlos a aguas de reposo. Cuando oramos este versículo, estamos clamando por la sanidad de su mundo interior. Estamos pidiendo que la tormenta se calme, que la voz del pastor sea más fuerte que las voces del mundo, que sus pensamientos encuentren dirección, propósito y descanso. Y cuando un hijo experimenta paz en su interior, todo lo demás comienza a alinearse. Sus decisiones, sus relaciones, su conducta, su espiritualidad. Este versículo es más que una poesía. Es una estrategia espiritual, porque donde hay aguas turbulentas hay confusión, donde hay aguas sucias hay engaño, donde hay aguas estancadas hay muerte, pero las aguas de reposo de Dios son limpias, tranquilas y vivificantes. Son las que restauran la mente, sanan el corazón y refrescan el alma. Orar esto por un hijo es como decir: Señor, limpia sus pensamientos, calma su alma, purifica sus emociones, que beba de tus aguas y no de las fuentes contaminadas del mundo. Puede que tu hijo esté expuesto a ideologías, a contenidos que distorsionan la verdad, a influencias que debilitan su fe. Pero si tú oras para que Dios lo lleve a sus aguas, el Espíritu Santo comenzará a pastorearlo silenciosamente. Y en medio de la confusión, él empezará a sentir una atracción hacia lo puro, hacia lo verdadero, hacia lo eterno. Esta es una oración que no solo protege, sino que reorienta, que no solo cubre,
sino que transforma desde adentro. No importa si hoy tu hijo está en rebeldía o indiferente a las cosas de Dios. Hay una promesa que dice que el pastor lo pastoreará. Y eso significa que Dios mismo tomará la iniciativa de acercarse a él, de atraerlo, de guiarlo, incluso cuando tú ya no sepas qué hacer. Por eso, ora así con valentía y fe: Señor, guía a mi hijo junto a tus aguas de reposo. Sana su mente, aquieta su corazón, dale paz en medio de sus tormentas internas. Que no beba del engaño, sino de tu verdad. Cada vez que hagas esta oración, es como si estuvieras acercando espiritualmente a tu hijo a una fuente de vida. Puede que él no lo sepa todavía, pero tú estarás abriendo camino con tu intercesión. Y recuerda, las aguas de reposo siempre estarán disponibles para los hijos de madres y padres que claman desde el corazón. Este versículo es un bálsamo divino para las heridas invisibles del alma. Cuando el salmista dice, confortará mi alma, está hablando de una obra de sanidad que solo el Espíritu Santo puede realizar, la restauración de lo que está roto por dentro. Muchos padres ven a sus hijos físicamente sanos, funcionales, incluso exitosos en sus estudios o trabajos, pero lo que no siempre se ve es el dolor profundo que cargan en el alma. Rechazos vividos en la infancia, palabras hirientes, traiciones de amistades, fracasos personales, crisis de identidad, abusos emocionales o incluso espirituales. Todo eso va dejando grietas internas que con el tiempo se transforman en bloqueos, reacciones impulsivas, falta de amor propio o incapacidad para relacionarse con Dios. Por eso esta oración es crucial. Al orar, Señor, conforta el alma de mi hijo, estás pidiendo una intervención directa del Espíritu de Dios para restaurar lo que está dañado y devolver la vida donde hay muerte emocional. Dios no solo puede sanar el cuerpo, Él es el sanador del alma. Él conoce cada rincón del corazón de tu hijo, las decepciones que nunca dijo, las lágrimas que nunca mostró, los miedos que aprendió a ocultar. Y cuando tú te presentas como intercesor y clamas por consuelo, el cielo responde. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que el pastor no se limita a consolar desde lejos. Él se acerca, abraza, acaricia, restaura. Él pone vino y aceite sobre las heridas como hizo el buen samaritano. Él no rechaza al quebrantado, lo sana. No aparta al herido, lo toma en brazos. En este tiempo, muchos jóvenes están buscando respuestas en lugares equivocados. Buscan alivio en relaciones pasajeras, en redes sociales, en adicciones, en aprobación ajena. Pero ninguna de esas cosas conforta el alma. Solo lo hace el Pastor Eterno. Solo Él puede restaurar la alegría perdida, reconstruir la dignidad interior, renovar la esperanza. Como madre o padre, tu oración puede abrir el cielo sobre tu hijo, incluso si él no sabe orar por sí mismo, incluso si no quiere hablar de lo que le duele. Dios escucha el clamor silencioso del corazón de una madre de rodillas y responde con consuelo real. Ora así, con voz firme y fe encendida. Señor, entra al alma de mi hijo como el pastor sanador. Sana sus traumas, limpia sus recuerdos, renueva su interior. Que lo que él no sepa expresar, tú lo consueles. Que lo que yo no pueda entender, tú lo abraces. Quizás tu hijo no lo diga hoy, pero llegará el día en que te agradezca. Porque mientras él se quebraba por dentro, tú estabas intercediendo por fuera, y esa intercesión ha sostenido su alma hasta ahora. Cada oración tuya es una semilla de restauración plantada en su interior. Y no olvides esto: cuando Dios conforta el alma de alguien, esa persona vuelve a soñar, vuelve a vivir, vuelve a amar, vuelve a creer. Y ese es el milagro que hoy puedes comenzar a desatar sobre tu hijo. Este versículo es uno de los más poderosos del Salmo 23,
porque nos recuerda algo vital. Dios no solo consuela, también guía. Y no guía a ciegas ni al azar, sino que conduce a sus hijos por sendas de justicia, caminos rectos, caminos limpios, caminos santos, y lo hace no porque lo merezcamos, sino por amor de su nombre. Cuando oramos esta parte del Salmo por nuestros hijos, estamos pidiendo mucho más que protección. Estamos clamando para que la vida de nuestros hijos no se desvíe ni un solo paso del propósito de Dios, que no caigan en decisiones destructivas, que no se enreden en amistades peligrosas, que no sigan caminos de pecado que luego los alejen de su destino espiritual. Estamos pidiendo que el pastor los tome de la mano y los lleve por la senda que Él diseñó desde antes de que nacieran. Una senda que tiene propósito, honra, identidad, propósito eterno. Y esa oración, Gabriel, tiene un poder indescriptible. Muchos hijos se pierden porque nunca nadie oró para que fueran guiados por Dios. Crecieron en hogares sin cobertura espiritual, sin dirección profética, sin intercesión. Pero tus hijos no serán así. Ellos serán guiados desde ahora por sendas de justicia, porque tú estás plantando esa ruta en lo espiritual mediante la oración. Esta oración corta el caos, cierra puertas, abre caminos. Esta oración activa el ministerio del Espíritu Santo como guía personal de tus hijos, aun si ellos no lo reconocen todavía. Porque dice la Escritura que Él nos guía a toda verdad. Juan 16:13. Y ese es el clamor que hacemos hoy. Guía a mis hijos a toda verdad, Señor. No permitas que se pierdan, que se engañen, que escojan caminos torcidos. Cada decisión que un hijo toma puede ser un punto de no retorno. ¿Qué estudiar? ¿Con quién relacionarse? ¿Qué hábitos adoptar? ¿Qué principios aceptar? Por eso es urgente orar para que sus pasos estén alineados con la voluntad de Dios. Y el Señor, en su fidelidad, ha prometido guiar por amor de su nombre. No porque nuestros hijos sean perfectos, sino porque Él es fiel a su palabra. Eso es gracia. ¿Y sabes qué es aún más profundo? Que estas sendas no solo los bendicen a ellos, sino que preservan generaciones enteras. Un hijo guiado por sendas de justicia será un padre o madre que guiará a sus propios hijos en justicia. Y así, tu oración de hoy puede estar escribiendo la historia espiritual de tus nietos, bisnietos y aún más allá. Decláralo hoy con autoridad. Mi hijo será guiado por sendas de justicia. Sus decisiones estarán alineadas con la voluntad de Dios. Sus pasos serán firmes y su corazón no se desviará. El nombre del Señor será glorificado en su vida. No necesitas ver la respuesta inmediata. Ora como quien planta una semilla y sabe que tarde o temprano dará fruto. Porque la guía de Dios no depende de la edad del hijo, sino del clamor del Padre. Y si tú oras, Dios guiará. Esa es su promesa. Ese es su amor. Este versículo es un refugio en medio de las tormentas más intensas que un ser humano puede atravesar. El salmista no dice si paso por el valle, sino aunque ande, dando a entender que el valle será inevitable, pero también que la presencia de Dios será inquebrantable. Como padres, uno de los mayores temores es pensar en los momentos difíciles que nuestros hijos puedan enfrentar. Enfermedades, pérdidas, accidentes, traiciones, confusión, peligros visibles e invisibles. Nadie quiere que sus hijos pasen por el valle de sombra de muerte. Pero la realidad es que la vida también los llevará por terrenos oscuros, donde tu presencia no podrá alcanzarles. Y es precisamente allí donde esta promesa debe ser sembrada con fuerza. Cuando oras este versículo, no estás negando las dificultades, sino activando la cobertura sobrenatural de Dios sobre tus hijos incluso en los momentos más extremos. Estás diciendo, Señor, aunque mi hijo camine por un lugar peligroso, física, emocional o espiritualmente,
que no tema, que sienta que tú estás con él. Esta oración rompe con el espíritu de temor, esa fuerza que paraliza, que susurra mentiras al oído, que hace que los jóvenes tomen decisiones apresuradas o se aíslen emocionalmente. Porque el temor no solo habita en los peligros reales, también se esconde en las mentes inseguras, en las emociones rotas, en la soledad. Pero la presencia de Dios es más fuerte que el miedo. Donde Él está, no hay espacio para el terror. Y observa bien el lenguaje. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No dice, no habrá mal, sino, no temeré. Esa es la clave. No siempre podremos evitar que nuestros hijos enfrenten batallas, pero sí podemos enseñarles, por medio de la oración, a caminar sin temor, confiando en la presencia que nunca abandona. Este versículo es para cuando tu hijo viaje solo, para cuando tome decisiones lejos de tu mirada, para cuando no sepas dónde está ni qué está enfrentando, para cuando se encierre en su mundo y no quiera hablar. Para esos momentos, esta oración será un escudo invisible, una lámpara en medio del valle. Decláralo con convicción. Aunque mi hijo ande en valle de sombra de muerte, no temerá mal alguno, porque tú, Señor, estarás con él. Tu presencia lo rodeará, tu luz lo guiará, tu mano lo sostendrá. Y aunque no lo veas, créelo. Dios estará con tu hijo en los lugares donde tú no puedas entrar. Estará en el aula, en la calle, en la universidad, en el hospital, en la madrugada, en su soledad, en su angustia. Estará allí como el pastor fiel, como el amigo eterno, como la voz que susurra, no tengas miedo, yo estoy contigo. Si tu hijo está pasando por un tiempo oscuro, no entres en pánico, entra en oración. Si todo parece perdido, recuerda que el valle es solo una parte del camino, no el destino final. Porque al final del valle siempre hay luz, y donde hay luz, hay vida. Y donde hay vida, hay esperanza. Y donde hay esperanza, hay un futuro restaurado por la gracia de Dios. Este versículo revela dos de los instrumentos más poderosos del buen pastor, la vara y el cayado. No son símbolos de castigo arbitrario, sino de disciplina amorosa y guía firme. Representan la corrección que edifica, el límite que protege y la dirección que conduce al destino eterno. Hoy vivimos en una época en la que muchos jóvenes rechazan la autoridad, incluso la espiritual. Desean libertad sin responsabilidad, emociones sin límites, decisiones sin consecuencias. Pero los padres que oran con sabiduría saben que los hijos no necesitan solo amor, también necesitan dirección. Y ahí entra en acción esta oración, cuando intercedes diciendo, Señor, que tu vara y tu cayado estén sobre mi hijo. No estás pidiendo que sea castigado, sino que sea formado, moldeado, enderezado cuando se desvíe. Estás clamando para que no camine por sendas de perdición, sino que cada vez que se aparte, la vara del pastor lo redireccione con firmeza, pero con amor. La vara representa corrección, no la del mundo, que humilla o destruye, sino la del cielo, que redime y fortalece. Es esa intervención divina que ocurre en el momento justo, cuando el joven está a punto de perderse y algo ocurre que lo despierta, que lo sacude, que lo vuelve a la realidad. Muchas veces es un momento difícil, una consecuencia dolorosa, una caída inesperada. Pero tú puedes orar para que incluso esas situaciones sean usadas por Dios como herramientas de formación y no de destrucción. El cayado, por otro lado, es símbolo de guía, de apoyo, de rescate. Los pastores usaban el cayado con un gancho para levantar a la oveja caída o para jalarla cuando estaba por alejarse del redil. ¡Qué imagen tan hermosa! Un Dios que no solo corrige, sino que también rescate y levanta, incluso cuando nuestros hijos están en el fondo de sus errores. Muchos padres oran solo por protección, pero pocos oran por corrección con amor, por guía precisa,
por un Dios que intervenga antes de que sus hijos lleguen al abismo. Esa es la oración que tú puedes hacer hoy. Padre, si mi hijo está desviándose, úsalo todo para traerlo de vuelta. Que tu vara lo discipline con misericordia y que tu cayado lo levante con ternura. Y nota la promesa, me infundirán aliento. Es decir, lejos de ser elementos que producen miedo o rechazo, la vara y el cayado del Señor traen paz, consuelo, fortaleza interior. Un hijo que es corregido por Dios termina diciendo, gracias, Señor, porque no me dejaste perderme. Porque a veces el mayor acto de amor no es evitar que tu hijo sufra, sino permitir que aprenda cuando más lo necesita, pero bajo la cobertura del pastor fiel. Así que no temas orar con esta profundidad. No temas pedir que Dios forme el carácter de tu hijo, que trate con su orgullo, con su rebeldía, con su terquedad. Porque un hijo que es moldeado por Dios será un adulto firme, maduro, lleno de propósito. Decláralo hoy con fe. Señor, tu vara y tu cayado están sobre mis hijos. Corrígelos cuando sea necesario, guíalos siempre, y que en medio de todo encuentren aliento, consuelo y dirección en ti. Dios no solo protege a tus hijos, Él los está formando para algo grande, y tu oración está participando activamente en ese proceso celestial. Este versículo es una declaración profética de honra, restitución y victoria espiritual, especialmente poderosa cuando se ora por los hijos. Porque todo padre que ha visto a su hijo sufrir, ser rechazado, pasar por humillaciones o tomar decisiones erradas, anhela profundamente que algún día su historia sea restaurada, que su dignidad sea devuelta, que su testimonio sea una mesa servida ante quienes lo menospreciaron o dieron por perdido. Aquí no estamos hablando solo de una victoria interna, sino de una restauración pública, una mesa servida delante de los angustiadores. Es decir, delante de todos aquellos que se burlaron, que hirieron, que dijeron, ese muchacho no tiene futuro, esa chica no cambiará, ese joven está perdido. Pero el Salmo 23 revela que Dios no solo guía, no solo protege, no solo consuela, también restaura de manera visible. Él adereza una mesa, Él prepara un banquete, Él cubre de honra a quien fue despreciado. Y cuando tú oras este versículo por tu hijo, estás declarando que su historia no terminará en vergüenza, sino en honra. Muchos hijos pasan por etapas de oscuridad, de malas decisiones, de relaciones tóxicas, de pecados ocultos, de pérdidas dolorosas. A veces sienten que han arruinado su camino, que ya no tienen valor, que no hay cómo volver a empezar. Pero Dios, en su fidelidad, puede tomar esos escombros y preparar una mesa de honra que no solo los levante, sino que inspire a otros. Cuando tú oras, Señor, adereza una mesa delante de mi hijo en presencia de sus angustiadores, estás clamando para que el mismo Dios que permitió la prueba sea quien diseñe el testimonio. Estás declarando que tu hijo no será conocido por su pasado, sino por lo que Dios hará en él, que su nombre no estará marcado por el dolor, sino por la restauración, que quienes lo vieron caer lo verán levantado con propósito. Y esto no es venganza. No oramos para que otros se avergüencen. Oramos para que la gloria de Dios se revele, para que incluso aquellos que despreciaron a tu hijo digan, esto solo lo pudo hacer Dios, para que el testimonio sea tan evidente, tan palpable, tan poderoso, que ningún enemigo pueda negarlo. Es en ese banquete espiritual donde tu hijo volverá a creer en sí mismo, donde sus dones serán activados, donde su corazón herido será sanado por completo, donde volverá a soñar. Y tú, como padre o madre, estarás allí, viendo cómo la palabra que sembraste con lágrimas se convierte en celebración. Ora así hoy, con voz profética. Señor,
Prepara una mesa para mi hijo, una mesa de honra, de redención, de dignidad restaurada. Que todos los que lo vieron en el valle lo vean ahora en la mesa. Que su vida hable de tu poder. Aunque hoy veas a tu hijo perdido o avergonzado, no creas que esa será su última escena. Dios todavía está escribiendo su historia. Y la mesa ya se está preparando. No dejes de orar, no dejes de creer. Lo que hoy es lamento, mañana será celebración delante de muchos testigos. Este versículo encierra un misterio poderoso que muchos padres han pasado por alto. La unción de Dios no es solo para pastores, profetas o ministros, sino que también está disponible para cada hijo que es consagrado en oración. Cuando el salmista dice, unges mi cabeza con aceite, está hablando de una señal espiritual, una marca de propósito, protección y consagración divina. Y esa es una de las oraciones más elevadas que puedes hacer como padre. Que la vida de tu hijo sea ungida por Dios, desde su mente hasta su espíritu. La unción en la cabeza tiene un profundo simbolismo. En la Biblia, la cabeza representa liderazgo, identidad, pensamientos, decisiones y autoridad. Al pedir que Dios unja la cabeza de tu hijo, estás clamando para que su forma de pensar sea alineada con el cielo. Estás orando contra la confusión, contra los pensamientos destructivos, contra las mentiras que el enemigo intenta sembrar en su mente. Estás pidiendo que la sabiduría del Espíritu repose sobre él como un aceite sagrado que lo distingue entre muchos. Cuando Samuel ungió a David, no lo hizo porque ya era rey, sino porque iba a llegar a serlo. La unción fue una preparación profética. Lo mismo ocurre con tus hijos. Aunque hoy estén en anonimato, aunque hoy no veas todo su potencial, puedes orar para que sean ungidos desde ya con la visión de Dios para sus vidas. Y mira lo que dice después. Mi copa está rebosando. No habla de una copa llena, sino rebosante. Esto es una promesa de desbordamiento. Y cuando tú oras con fe, estás abriendo canales en lo espiritual para que tus hijos no solo reciban bendición, sino que vivan en abundancia de gracia, de propósito, de amor, de dones, de sabiduría, de favor. La copa rebosando significa que lo que Dios hará en ellos alcanzará a otros, que su vida se convertirá en testimonio, que sus palabras traerán consuelo, que sus decisiones influenciarán generaciones. Un hijo ungido es un canal de bendición donde quiera que va. En la escuela, en la universidad, en el trabajo, en la iglesia, en su casa, es luz, es sal, es influencia del cielo. Por eso hoy te invito a orar con unción profética. Aunque tu hijo no sepa lo que está pasando, aunque no entienda del todo los caminos de Dios, tú puedes cubrirlo con la unción del cielo. Dilo con autoridad: Señor, unge la cabeza de mi hijo, que sus pensamientos estén bajo tu control, que sus decisiones reflejen tu voluntad, que sea apartado para ti, y que su copa esté rebosando. Que no le falte tu favor, que no le falte tu presencia, que lo que pongas en él sea tan abundante que bendiga a otros. Y recuerda, la unción no depende del mérito. Es un acto soberano de Dios, motivado por tu fe y tu clamor. Muchos jóvenes están esperando señales, orientación, identidad. Pero cuando son ungidos por el Espíritu Santo, todo lo que estaba dormido en ellos despierta. El talento se activa, el corazón se abre, el llamado comienza a arder. Así que no dejes de orar por la unción sobre tus hijos. La unción del cielo rompe yugos, sana traumas, restaura identidad y desata propósito eterno. Tú estás haciendo lo más poderoso, cubriéndolos con el aceite de lo alto, y eso marcará sus vidas para siempre. Esta no es una suposición ni una posibilidad, es una certeza, ciertamente. El salmista lo dice con firmeza, con convicción espiritual.
como quien sabe en lo más profundo de su ser que el pastor no abandona a los suyos y que su bondad y su misericordia no solo los alcanzan, sino que los siguen. Este versículo es, sin duda, una promesa que todo padre debería proclamar sobre la vida de sus hijos cada día. Porque no se trata solo de que Dios haga el bien de vez en cuando o de que tenga misericordia en momentos puntuales. No, esta es una declaración profética de que todos los días de la vida de tu hijo, sin excepción, estarán marcados por la presencia activa del bien y la misericordia de Dios. Y eso es revolucionario, Gabriel, porque significa que aunque tu hijo cometa errores, la misericordia lo seguirá, que aunque se desvíe, el bien lo perseguirá, que aunque dude o tropiece, la bondad de Dios no lo soltará. La gracia no lo dejará huir del amor del Padre. Cuando tú oras este versículo, estás soltando una cobertura continua sobre el presente y el futuro de tu hijo. Estás declarando que el favor divino irá detrás de él como una sombra luminosa, abriéndole puertas correctas, cerrando las peligrosas, guardándolo de decisiones fatales y extendiendo misericordia donde otros verían condena. Esta oración tiene el poder de romper maldiciones generacionales, de anular ciclos destructivos, de bloquear planes del enemigo y de establecer un nuevo camino para tus generaciones, porque el bien y la misericordia no solo lo seguirán a él, sino que alcanzarán también a sus hijos y a los hijos de sus hijos como una herencia invisible pero real. Dilo con fe hoy, Señor, que el bien y la misericordia sigan a mi hijo todos los días de su vida, que no haya un solo día sin tu bondad, que no haya una sola situación sin tu misericordia. Y nota el énfasis, todos los días. Incluso los días de fracaso, los días de angustia, los días en que tu hijo no se sienta merecedor de nada. Incluso en esos días, Dios promete estar allí con bien y misericordia. No hay excepción. La cobertura de Dios no se activa solo cuando tu hijo se porta bien. Está basada en su fidelidad, no en el comportamiento humano. Y eso cambia todo, porque ahora tú puedes mirar el futuro sin miedo. Aunque no sepas cómo será el mañana, puedes estar en paz, sabiendo que el bien y la misericordia ya van por delante. Haz esta oración con profundidad. Padre, sigue a mi hijo con tu bien. Persíguelo con tu misericordia. A donde él vaya, que tu amor lo alcance. Si se cae, levántalo. Si se pierde, encuéntralo. Si duda, afírmalo. Si huye, abrázalo. Porque al final del camino, lo más importante no es cuán fuerte camine tu hijo, sino quién lo sigue mientras camina. Y tú has invocado al pastor que nunca lo dejará solo. Tú has llamado al bien y a la misericordia para que lo acompañen hasta el fin de sus días. Este versículo final del Salmo 23 no habla solo del presente, sino del destino final, del lugar donde el alma encuentra reposo eterno, la casa de Jehová. Aquí, el salmista no está haciendo un deseo suelto ni una afirmación superficial. Está expresando la mayor seguridad de su corazón, que vivirá en la presencia de Dios para siempre. Cuando tú oras este versículo por tus hijos, estás haciendo algo inmensamente poderoso. Estás intercediendo por su fidelidad, por su perseverancia en la fe y por su salvación eterna. Estás clamando no solo para que tus hijos conozcan a Dios de forma temporal, emocional o pasajera, sino para que permanezcan en Él hasta el último aliento y luego por la eternidad. ¿Cuántos hijos han conocido de Dios, pero se han alejado? ¿Cuántos han estado en la casa del Señor solo por una etapa de su vida, para luego ser arrastrados por el mundo, por el dolor, por la rebeldía o por la frialdad espiritual? Este versículo es una oración contra ese ciclo. Es un decreto. Mis hijos no solo entrarán en la casa de Dios, morarán allí. Vivirán, permanecerán, servirán, adorarán,
crecerán allí. No serán como los que entran y salen, sino como los árboles plantados junto a corrientes de aguas. Salmo 1:3. Morar en la casa de Jehová implica mucho más que ir a una iglesia. Significa vivir en comunión con el Espíritu Santo, tener un corazón sensible a la palabra, tener hambre espiritual, tener raíces profundas en Dios. Y eso no ocurre por casualidad. Eso se construye con oración constante, con intercesión silenciosa, con lágrimas sembradas en lo secreto. Cuando tú oras este versículo estás diciendo: Señor, no permitas que mi hijo se aleje jamás de tu presencia, atrae su corazón, haz que te ame más que a cualquier otra cosa, que su vida tenga como centro tu altar, que no viva una religión vacía, sino una relación real y viva contigo. También estás clamando por longevidad espiritual, que te conozca desde joven y te sirva hasta viejo. Que su vida entera esté envuelta en tu casa, que sus hijos y nietos también moren allí. Y nota algo clave. El salmista dice, por largos días. Esto implica no solo permanencia espiritual, sino una vida larga, bendecida, protegida, fructífera. Cuando oramos esto, también estamos pidiendo por salud, años de plenitud, legado espiritual, fruto abundante. Muchos oran por el ahora, pero pocos oran por el siempre, y tú estás sembrando una oración que trasciende generaciones. Una oración que puede marcar no solo el destino de tus hijos, sino su eternidad. Porque no hay mayor victoria que ver a un hijo permanecer en Cristo hasta el final. Decláralo con poder. Mi hijo morará en la casa del Señor. Su vida le pertenecerá a Dios. Su corazón será templo del Espíritu, y no será arrancado jamás de tu presencia. Aunque ahora esté lejos, esta oración lo alcanzará. Aunque esté frío o indiferente, esta promesa lo envolverá. Porque Dios honra el clamor de padres que no sueltan a sus hijos en la batalla espiritual. Y si ellos moran en la casa de Jehová, tú también morarás en paz. Uno de los ataques más sutiles y persistentes que el enemigo lanza contra nuestros hijos es contra su identidad. Vivimos en una época donde todo parece cuestionarse: los valores, la verdad, la familia, incluso el género. Hay una presión invisible, pero constante, para que los jóvenes abandonen sus convicciones y se moldeen al sistema del mundo. Por eso, una de las oraciones más urgentes que un padre puede hacer hoy es: Señor, afirma la identidad espiritual de mi hijo en Cristo. Cuando un hijo no sabe quién es en Dios, se vuelve vulnerable a las etiquetas externas. Comienza a definirse por lo que otros dicen de él, por sus errores, por sus fracasos, por sus inseguridades o por sus logros. Pero cuando un hijo es formado en su verdadera identidad como hijo de Dios, todo cambia. Sabe que no está solo, que tiene valor, que tiene propósito, que ha sido escogido, que ha sido perdonado, que ha sido sellado por el Espíritu Santo. Esta oración va más allá de pedir protección o bendición. Es un clamor por formación interior. Porque antes de que un joven pueda caminar en santidad, necesita saber quién es realmente. Y eso no lo enseñan las redes sociales ni el sistema educativo. Solo puede revelarlo el Espíritu Santo. Ora así, con autoridad espiritual: Señor, revela a mi hijo quién es en ti. Que no se pierda buscando aprobación ajena, que no se confunda con ideologías, que no se conforme a este mundo. Que entienda que es tu hijo, amado, llamado, redimido, apartado para grandes cosas. Muchos jóvenes se entregan al pecado no por rebeldía, sino por vacío de identidad, porque no saben lo que valen, porque no han sido afirmados por una voz espiritual. Y ahí entras tú, como intercesor, como padre o madre espiritual, para llenar ese espacio con oración ferviente. Tus palabras pueden romper la mentira y sembrar verdad, y aquí es donde la palabra cobra vida. Usa versículos para declarar sobre ellos su verdadera identidad. Mi hijo es nación santa, real sacerdocio.
1 Pedro 2:9. Mi hija es templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6:19. Mi hijo tiene la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16. Mi hija es obra maestra de Dios, creada en Cristo Jesús para buenas obras. Efesios 2:10. Cuando tú oras así, estás modelando la voz del cielo sobre tus hijos. Estás levantando un muro contra el engaño, porque si el enemigo logra robarles la identidad, puede arruinar su llamado. Pero si tú intercedes con sabiduría, ellos sabrán siempre a quién pertenecen, y no solo lo sabrán, vivirán conforme a ello. Dilo hoy con poder profético: mis hijos no serán confundidos, ellos sabrán quiénes son, ellos caminarán como hijos del Rey. Su identidad estará anclada en la verdad, y el mundo no los podrá torcer, porque el Espíritu de Dios los ha sellado. La verdadera victoria no es solo que nuestros hijos estén protegidos, es que estén afirmados en Cristo, porque un hijo que sabe quién es en Dios no será movido por el viento del mundo. Permanecerá firme y será luz para otros que aún viven en la oscuridad de la confusión. Uno de los mayores factores de influencia en la vida de un hijo no son solo sus decisiones personales, sino las personas que lo rodean. Las amistades pueden ser un canal de bendición o un puente hacia la destrucción. La Biblia lo dice con claridad: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Proverbios 13:20. Por eso, uno de los clamor más sabios que puedes hacer como padre es: Señor, rodea a mi hijo de personas que lo edifiquen espiritualmente. Las compañías incorrectas pueden apagar la fe, sembrar duda, impulsar al pecado, normalizar el mal, desviar del llamado. A veces, un solo amigo puede cambiar el rumbo de una vida entera. Pero también es verdad que una sola amistad divina puede afirmar a un hijo, levantarlo en medio de la prueba y acompañarlo hacia su destino en Dios. Y es en ese punto donde entra tu oración, porque tú puedes pedir que el cielo intervenga en el círculo relacional de tu hijo. Puedes declarar que cualquier vínculo que lo contamine sea roto, y que las personas correctas sean enviadas a su camino como respuesta directa del cielo. Decláralo hoy: Padre, aparta de la vida de mi hijo toda amistad tóxica, toda relación manipuladora, toda compañía que quiera arrastrarlo fuera de tu voluntad. Rodéalo de personas con propósito, amigos que le hablen verdad, que le modelen tu amor, que lo acerquen más a ti. Y si tu hijo ya está en medio de amistades dañinas, no entres en desesperación, entra en intercesión. Porque lo que tus palabras no pueden hacer, lo puede hacer la mano de Dios con una sola intervención. Él puede crear circunstancias que separen a tu hijo de quien no le conviene. Él puede cerrar puertas sin que tú tengas que forzarlas. Él puede poner incomodidad santa en relaciones que no provienen de Él. También puedes orar por las futuras relaciones de pareja si tu hijo aún no ha formado una familia. Señor, guarda su corazón hasta que llegue la persona correcta. No permitas uniones que lo desvíen, que no se entregue a quien no lo respete espiritualmente, que encuentre un compañero de destino, no solo de emoción. Recuerda, la amistad correcta en el momento correcto puede salvar una vida. Así como Dios envió a Jonatán al lado de David para fortalecerlo, así también puede enviar aliados espirituales al lado de tus hijos, y lo hará si tú clamas con fe. Ora también por discernimiento. Padre, dale a mi hijo ojos para ver quién viene de ti y quién no. Que no se deje engañar por palabras dulces ni por apariencias. Que su corazón sepa identificar las señales del Espíritu. No es solo una oración por relaciones, es una oración por su entorno, por su atmósfera, por su cultura interna, porque las personas que lo rodean pueden impulsar o estorbar su destino eterno. Y tú,
como intercesor, tienes el poder de intervenir en lo invisible para modelar lo visible. Confía en esto. Dios no solo escucha tu oración, Él puede alinear las conexiones divinas en el tiempo perfecto. Personas que lo impulsarán a crecer, a creer, a caminar en santidad. Y así tu hijo no solo estará rodeado, estará afirmado por amistades que vienen directamente del cielo. Una de las señales más evidentes de madurez espiritual es la capacidad de tomar decisiones sabias. Y una de las angustias más comunes en los padres es saber que sus hijos están tomando decisiones sin pensar, sin orar, sin buscar dirección divina. Por eso, una oración poderosa y constante debe ser esta: Señor, que mi hijo escuche tu voz y se deje guiar por ti en todo lo que haga. En un mundo saturado de opiniones, redes, ideologías y presiones externas, es fácil que un joven se confunda, que decida por lo que siente, por lo que otros hacen o por lo que el momento demanda. Pero una sola mala decisión, una carrera elegida sin propósito, una relación tóxica, una mudanza apresurada, una oportunidad tentadora, puede alterar por años el rumbo de su vida. Por eso esta oración es urgente. Necesitamos pedir que la voz de Dios sea clara para nuestros hijos, que puedan diferenciar entre el ruido del mundo y el susurro del Espíritu, que no tomen decisiones según la carne, sino según la voluntad del Padre. Dilo con convicción hoy: Señor, abre los oídos espirituales de mi hijo, enséñale a consultarte antes de actuar, que no camine por vista sino por fe, que no se guíe por el impulso, sino por la sabiduría que viene de lo alto. Y esa sabiduría no es mera inteligencia, no es cálculo humano, es sabiduría espiritual, como la que tenía José en Egipto, como la que tuvo Daniel en Babilonia, como la que mostró Salomón cuando pidió entendimiento en lugar de riquezas. Ora para que tus hijos sean sabios desde jóvenes. La Biblia nos da promesas para esto. En Santiago 1:5 se nos dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, y le será dada. Esta es una oración que Dios siempre responde. Él quiere hijos sabios, hijos que piensen con el corazón de Cristo, hijos que evalúen sus caminos y consulten su palabra antes de decidir. Y tú, como padre, puedes abrir ese canal con tu clamor. Puedes orar antes de que ellos se enfrenten a una decisión, incluso cuando no te hayan consultado. Puedes orar para que el Espíritu Santo los frene si están a punto de errar, o para que les dé paz profunda si van por el camino correcto. Ora también por discernimiento. Señor, dale discernimiento a mi hijo para ver más allá de lo que se ve, que sepa diferenciar entre lo bueno y lo correcto, entre lo aceptable y lo santo, que no elija por lo fácil, sino por lo eterno. Y si ya ha cometido errores, ora así: Padre, redime sus decisiones, usa incluso sus tropiezos para enseñarle y redirigirlo. Nada se pierde en tus manos. Recuerda, las decisiones marcan direcciones, y las direcciones marcan destinos. Pero un hijo que ora antes de actuar, un hijo que escucha antes de correr, un hijo que consulta a Dios antes de lanzarse, es un hijo que camina bajo cobertura celestial. Y tú puedes ser el instrumento que intercede para que eso se cumpla. Que tus hijos sean guiados por la sabiduría de lo alto, que tomen decisiones que honren a Dios, y que cada paso que den los acerque al propósito eterno para el cual fueron creados. Uno de los mayores anhelos de todo padre cristiano es que sus hijos amen a Dios, no por imposición, no por costumbre, no por obligación, sino por una fe viva, real y personal. Una fe que no dependa de los padres, ni de la iglesia, ni de lo que aprendieron en la infancia, sino de un encuentro auténtico con el Dios vivo. Porque podemos enseñarles versículos, llevarlos a la iglesia, hablarles de Dios todos los días,
pero solo el Espíritu Santo puede revelarles al Padre en el corazón. Esta oración es para que tus hijos pasen de la fe heredada a la fe encarnada, para que sus oraciones no sean repetidas, sino nacidas desde lo profundo de su alma, para que la Biblia no sea un libro más, sino una voz que los transforme, para que el nombre de Jesús no sea solo parte del ambiente cristiano, sino la persona más amada de sus vidas. Y aquí es donde tú, como padre o madre espiritual, puedes marcar la diferencia, porque Dios responde cuando los padres claman no solo por bendiciones, sino por conversión profunda, no una conversión emocional, momentánea o religiosa, sino una entrega sincera, voluntaria, irreversible al Señor. Dilo con lágrimas y con poder: Señor, que mi hijo te conozca verdaderamente, que no viva una fe prestada, que te experimente, que su corazón arda por ti, que no te siga por tradición, sino por revelación. Ora para que el Espíritu Santo los visite en lo secreto, que incluso si no te escuchan, Él los convenza de pecado, justicia y juicio, que tengan sueños, inquietudes, toques de lo alto que los sacudan, que lo que tú no logres con palabras, Dios lo logre con una sola visita de su gloria. Pide también por pasión espiritual. Padre, despierta en mi hijo hambre por tu palabra, sed por tu presencia, amor por tu verdad. Que no se conforme con religiosidad, que no se apague, que no se enfríe, que arda para ti. Muchos hijos de creyentes viven una fe rutinaria. Están acostumbrados al lenguaje, a las canciones, a las reuniones, pero lo conocen todo, menos al Dios verdadero. Tú puedes romper esa indiferencia con tu intercesión. Puedes romper el espíritu de rutina. Puedes pedir que Dios los sacuda con una revelación que cambie su historia. Y si hoy parece que tu hijo está distante, frío o incluso rebelde, no te rindas. Sigue orando, porque no hay muro que resista el fuego de Dios. Y muchas veces la fe más profunda nace del dolor, del vacío, del cansancio de vivir lejos de la verdad. Allí el corazón se abre, y allí Dios entra. Haz esta oración también. Señor, atráelo con cuerdas de amor, rómpelo por dentro si es necesario, pero sálvalo. Que no se pierda en este mundo, que viva una fe tan real que nada ni nadie pueda apagarla. La fe heredada puede ser buena, pero la fe vivida cambia generaciones, y tú estás sembrando esa semilla hoy, no solo para tus hijos, sino para los hijos de tus hijos. Porque un hijo con fe auténtica no necesita vigilancia, necesita un altar, y tú, con tu oración, estás construyendo ese altar cada día. Una de las verdades más poderosas en la palabra es que ningún ser humano nace por accidente. No importa cómo fue la concepción, si fue deseada o no, si hubo dolor en la crianza o si la historia familiar es complicada. La Biblia dice que Dios forma a cada persona con intención, con diseño, con destino. En Jeremías 1:5, el Señor declara: Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Y esta palabra no fue solo para el profeta. Es una verdad eterna. Tus hijos tienen un llamado que nació con ellos. Ese llamado puede estar dormido, puede estar ignorado, puede incluso haber sido aplastado por las heridas de la vida, pero no ha desaparecido. Y tu oración tiene el poder de despertarlo, afirmarlo y activarlo. Cuando oras por el propósito de tus hijos, estás diciendo: Señor, que no vivan solo para trabajar, estudiar o sobrevivir, que vivan para lo que fueron creados, que su existencia tenga dirección divina, que descubran para qué están en esta tierra. Muchos jóvenes se sienten vacíos, frustrados, sin rumbo, porque no conocen su propósito. Hacen cosas, siguen caminos, cumplen expectativas, pero dentro de ellos hay una voz que clama: esto no es todo. Y tú,
Como intercesor, puedes orar para que esa voz sea respondida desde lo alto. Pide así: Padre, revela el propósito que sembraste en mi hijo antes de que naciera. Muéstrale su llamado, que lo descubra, que lo abrace, que lo ame y que no lo suelte jamás. Ora también para que no se distraiga con propósitos ajenos, porque muchas veces el enemigo no quiere destruir a nuestros hijos. Solo quiere distraerlos, desviarlos, entretenerlos con cosas buenas, pero que no son de Dios. Un propósito equivocado puede ser tan peligroso como una caída, porque roba tiempo, roba energía, roba destino. Decláralo con firmeza. Mi hijo no vivirá sin rumbo, no tomará caminos ajenos, no vivirá para complacer al mundo, vivirá para el propósito eterno que tú sembraste en él, Señor. Despiértalo, actívalo, alinea su vida con tu diseño. Y si tu hijo ya parece haberse alejado del llamado, si quizás antes servía, cantaba, predicaba, ayudaba y ahora ya no lo hace, no entres en desesperación, entra en guerra espiritual. El propósito de Dios es irrevocable, y si oras con fe, Dios lo despertará de nuevo. Puede usar un sueño, una conversación, una situación límite, pero si tú clamas, Dios se moverá. Recuerda, el enemigo teme a los hijos que conocen su propósito, porque un joven con llamado activado es una amenaza al reino de las tinieblas. Y tú, hoy, estás empujando a tu hijo hacia ese destino glorioso con tu oración. Haz también esta declaración: Señor, que mi hijo no solo viva, que impacte, que no solo respire, que influya, que su vida marque otras vidas, que su llamado sea fuego que encienda a otros, y que nada lo aparte de su destino en ti, porque al final, no hay mayor éxito que cumplir el propósito eterno para el cual fuimos creados. Y ese éxito comienza en la oración. Muchos padres oran por protección física, por provisión, por decisiones correctas, pero se olvidan de algo fundamental. La vida espiritual de sus hijos es un campo de batalla constante. El enemigo no descansa, y su objetivo siempre ha sido el mismo: robar, matar y destruir. Juan 10:10. Pero cuando tú te levantas en oración, no estás simplemente pidiendo, estás peleando, estás librando guerra en lo invisible, estás estableciendo autoridad en el nombre de Jesús. Tú no eres solo padre o madre natural, eres guardián espiritual de la vida de tu hijo. Y si tú no te levantas en batalla, el enemigo avanzará sin resistencia. Pero cuando intercedes con fe, con la palabra, con la autoridad del Espíritu, el infierno se detiene, las cadenas se rompen y la cobertura divina se fortalece. No es una oración suave, es una oración firme, poderosa, revestida de la armadura de Dios. Efesios 6. Es orar así: en el nombre de Jesús, cancelo todo plan del enemigo contra la vida de mi hijo. Todo espíritu de confusión, rebeldía, temor, adicción, mentira o suicidio queda atado y echado fuera. Declaro que mi hijo pertenece a Cristo y ninguna arma forjada prosperará contra él. Es tiempo de que como padres entendamos que el mundo espiritual es real, que detrás de cada tentación, cada pensamiento destructivo, cada relación tóxica, puede haber una estrategia del enemigo. Pero tú no estás indefenso, tú tienes el nombre que está por encima de todo nombre. Tú puedes clamar la sangre del Cordero sobre tu casa y tus hijos. Haz esta oración con fuego espiritual. Señor, te pido cobertura sobre el alma, la mente y el cuerpo de mi hijo. Cubre su cuarto, su teléfono, su entorno, sus pensamientos. Que donde él camine, los ángeles de Jehová acampen a su alrededor. Que ninguna maldición generacional tenga poder. Que ningún pacto antiguo tenga influencia. Que toda opresión se quiebre hoy. Declara que no habrá puertas abiertas al enemigo,
que no habrá legalidades ocultas, y si las hay, que el Señor las cierre. Señor, si mis palabras, mis errores o mis pecados han abierto puertas, hoy las cierro en el nombre de Jesús. Cancelo todo derecho del enemigo, rompo todo yugo antiguo, que mis hijos vivan libres, limpios, consagrados. Recuerda que no estás orando solo para hoy, estás peleando por el futuro espiritual de tus generaciones. Muchos padres no oran y luego se lamentan. Pero tú estás aquí, luchando en el lugar correcto, en el secreto, en lo invisible, en la batalla donde todo se define. La victoria no siempre se ve al instante, a veces se libra en silencio. Pero en el mundo espiritual, cada palabra de fe es una espada, cada versículo proclamado es una flecha, cada oración de madrugada es una muralla construida. No temas, no te rindas, no te canses. Dios pelea contigo, y cuando un padre o una madre se levanta como intercesor, el infierno tiembla. Tu hijo no será víctima, será testimonio, no caerá, será levantado, no vivirá oprimido, vivirá en victoria. Todo padre que ama a Dios no solo anhela que sus hijos vivan en bendición, anhela que se conviertan en portadores de esa bendición para otros. Que sus vidas no terminen con ellos, sino que se extiendan en forma de legado, de testimonio, de fruto eterno. Y ese legado no es solo material, es espiritual. Una fe transmitida con verdad, una vida vivida en obediencia, una historia marcada por la fidelidad de Dios, puede ser la semilla de una generación entera que jamás se apartará del camino. Por eso, la oración en este último bloque se eleva como una profecía sobre tus hijos. Señor, que mis hijos sean faros en medio de la oscuridad, que dejen huella en el mundo, que su testimonio transforme a otros, que sus vidas reflejen tu luz hasta el final. Tal como dice el Salmo 112:2, su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Eso no es un simple versículo, es una promesa para aquellos que temen al Señor, y tú puedes reclamarla con autoridad sobre tus hijos hoy. No oramos solo para que estén bien, oramos para que influencien, para que impacten, para que dejen marcas eternas, para que el nombre de Jesús sea glorificado a través de sus decisiones, su carácter, su amor, su integridad. Haz esta oración con una visión generacional. Padre, que mi hijo sea una antorcha viva, que donde él esté, las tinieblas retrocedan, que su caminar sea ejemplo, que su boca hable tu verdad, que su corazón sea limpio, que su vida inspire a otros a conocerte. Que mis nietos y bisnietos también te sirvan por causa de lo que tú hagas con él. Y si tus hijos aún no están caminando en esa verdad, no te angusties. El legado no empieza con ellos, empieza contigo. Tú estás sembrando hoy, con tus lágrimas, con tu fe, con tu oración. Dios es experto en levantar generaciones a partir de un clamor fiel. Recuerda lo que le dijo Dios a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Una sola vida consagrada puede bendecir naciones. Una sola madre intercesora puede marcar siglos. Un solo padre que ora puede abrir el cielo sobre su linaje. Y tú estás siendo esa puerta de entrada para el mover de Dios sobre los tuyos. Ora también por visión eterna. Señor, que mi hijo no viva solo para esta vida, que no se conforme con lo temporal, que mire hacia la eternidad, que viva con el cielo en la mente y en el corazón, que invierta su vida en lo que no se corrompe, en lo que no se olvida, en lo que permanece. Porque al final, la mayor herencia no es dinero, ni títulos, ni posesiones. Es una vida que refleja a Cristo. Es un nombre que honra a Dios. Es una historia que inspira fe. Es una descendencia que continúa lo que comenzó en oración. Y si tú has estado orando así por tus hijos, puedes estar seguro de esto.
Tu oración no terminará contigo. Se extenderá como una ola de gloria sobre tus generaciones. Como dice el Salmo 103:17, la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Tú has invocado esa promesa, y el cielo la honrará. Llegaste hasta el final, eso ya te distingue de la mayoría. Pocos se detienen para orar con profundidad por sus hijos. Pocos se comprometen a interceder con lágrimas, fe y visión eterna. Pero tú lo hiciste. Eso te convierte en parte de un ejército especial. Un remanente que no se rinde, que pelea por lo invisible, que no se conforma con lo natural, porque vive conectado al mundo espiritual. Y si has llegado hasta aquí, tengo una palabra para ti. Dios te ha visto. Él escuchó cada clamor que hiciste en silencio durante este estudio. Él conoce el nombre de tu hijo, sus batallas, sus caídas, sus luchas, sus promesas. Y también conoce tu corazón desgarrado, tu anhelo de verlos firmes en la fe, protegidos del mal, cumpliendo su propósito eterno. Hoy, a través del Salmo 23, caminamos por valles y pastos, por acequias oscuras y mesas servidas, por el bien y la misericordia, hasta llegar al final glorioso. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Este no fue un estudio más. Fue una oración estratégica, una batalla espiritual organizada, una cobertura profética sobre tus hijos. Cada versículo que analizamos no fue solo un mensaje. Fue un decreto, una intercesión, una semilla plantada en lo eterno. Y lo más poderoso es que esto no termina aquí. Lo que hiciste hoy en lo secreto, Dios lo recompensará en lo visible. El cielo jamás olvida a un padre o madre que ora. No lo olvidó en el caso de Ana, que oró por Samuel. No lo olvidó en el caso de Job, que intercedía por sus hijos cada mañana. No lo olvidó con Abraham, que creyó por generaciones. No lo olvidará contigo. Pero ahora es momento de hacer algo más. Te invito a comentar esta frase aquí abajo, como señal de que fuiste marcado por esta palabra, como una huella espiritual que distingue a los que llegaron hasta el final. Mis hijos morarán en la casa de Dios por generaciones. Escríbelo con fe. Escríbelo como profecía. Escríbelo como pacto y no te detengas ahí. Dale me gusta a este video ahora mismo. ¿Por qué? Porque cada me gusta hace que YouTube recomiende este mensaje a otras madres y padres que están desesperados, que están a punto de rendirse, que están llorando por un hijo perdido. Tú puedes ser el canal por el cual Dios alcance a otros. Y si aún no estás suscrito a este canal, hazlo ahora, pero no lo hagas solo como un acto técnico, hazlo como un acto espiritual. Porque este canal es alimento para muchos que no tienen iglesia, consuelo para los que no tienen pastor, palabra viva para los que ya no encuentran dirección. Suscribirte es unirte a una familia espiritual. Es comprometerte con una vida de fe, de crecimiento, de revelación. Y si ya estás suscrito, te bendigo. Eres parte del remanente que Dios está levantando para esta generación. Comparte este video con otros padres. Hazlo con intención, porque tú no sabes a quién vas a salvar de la desesperación. Puede ser que un solo clic tuyo lleve esperanza a una madre que iba a rendirse, a un padre que iba a rendirse, a un hijo que ya no creía en nada. Tú puedes ser el instrumento. Tú puedes ser el eco de la voz de Dios en otro hogar. Y ahora te dejo con una imagen espiritual. Imagina que cada oración que hiciste hoy fue una piedra colocada en el muro que protege a tus hijos. Una por su identidad, otra por sus decisiones, otra por sus amistades, otra por su propósito, otra por su herencia, otra por su fe, otra por su futuro. Hoy has edificado una fortaleza espiritual, y esa fortaleza no caerá porque fue construida sobre la roca que es Cristo. Tu oración tiene eco en la eternidad.
Te invito a que no termines este momento de inmediato. Permanece unos minutos en silencio al terminar el video. Escucha la música final como un acto de adoración. Permite que el Espíritu Santo selle todo lo que se habló aquí. No te apresures a volver a la rutina. Dale al Señor ese último momento, que sea tu altar silencioso, tu despedida sagrada, tu amén profundo. Y mientras lo haces, recuerda, tus hijos están en las manos de Dios, y esas manos nunca fallan, nunca sueltan, nunca llegan tarde, y siempre protegen a quienes le pertenecen. Gracias por llegar hasta el final. Nos vemos en el próximo estudio. Hasta entonces, paz en Cristo.